Hola, soy José Adelio Robles Amudio, integrante del Grupo 28 de División del Trabajo y Diferenciación Social de la Escuela Ciencias, Artes y Humanidades del programa de Sociología en la CEAD Yopal. A continuación hablaré de la diferenciación social, que es el proceso de la transformación de la sociedad de lo simple a lo complejo. De igual forma, la división del trabajo, que hace referencia a las diferentes esferas sociales e independientes que se relacionan entre sí. Según Emily Durkheim, la concepción de la división del trabajo la relaciona de la siguiente manera. Uno de los aspectos importantes para él es la función, la cual relaciona entre la necesidad y una solución. También hace referencia a la civilización, la cual es el desarrollo industrial capitalista de la sociedad moderna. También Durkheim menciona que la moral crea lazos sociales, cohesión social, todo lo que permite la vida social. También hace referencia a la relación civilización y a la moral. Que tiene una relación débil. Según Durkheim, también la división del trabajo y la civilización moral tiene, la civilización no crea vínculos solidarios. Para Durkheim, la concepción de la división del trabajo tiene la función de la división del trabajo es la construcción de un orden social. Su función es crear entre dos o más personas un sentimiento de solidaridad. Habla de solidaridad, la cual nos menciona que es un vínculo que se tiene con los demás. De igual forma, aparece que crea cohesión social, integración social. También observa a través de los códigos, leyes de la sociedad moderna. Aparece otro concepto, la solidaridad mecánica, según Durkheim, que crea conciencia colectiva. Con estos están unidos los miembros de cada clan. Ejemplo, las iglesias, los grupos religiosos. Por otro lado, el volumen social, el crecimiento de la sociedad aumentó el número de clanes. Y por último tenemos la solidaridad orgánica, que hace referencia a los grupos sociales en la sociedad moderna, y el vínculo está definido por las funciones y las necesidades de cada segmento, y es orgánica porque se asemeja a un organismo. Podemos dar unos ejemplos para relacionarlos con la actualidad, según el concepto de división del trabajo que nos expresa Emily Durkheim. Pues se dice que el hombre tiene una necesidad por salud, y existe un médico que le brinda una solución a dicha necesidad. De igual forma, otro ejemplo que podemos relacionar es que una persona en condición de indigencia, y existe un individuo que le facilita vestuario y comida para saciar dicha necesidad. Pasamos a la concepción del trabajo según Marx, que la relaciona con la manufactura, que introduce la división del trabajo y entrelaza oficios independientes. Según Marx, la manufactura tiene doble origen. Uno, la combinación de oficios distintos o independientes, operarios parciales de producción de una sola mercancía. Y el otro está la cooperación de artesanos similares con funciones ejecutadas por por operarios independientes. Tiene una característica fundamental la manufactura según Marx, que es la diferenciación de los instrumentos de trabajo y la especialización. También hay dos tipos de manufactura: la heterogénea, cada pieza de mercancía la realiza un operario, y la orgánica logra una continuidad, regularidad,
que no se logra a base de un solo oficio independiente. Según Marx, eh, tenemos unos conceptos de la manufactura, es más organizada, más intensa la producción intensiva de capital. La manufactura la relaciona Marx con el capitalismo. También tiene un concepto de división del trabajo por medio de la manufactura, permite clasificar diferenciación profesional y jerarquización social. Aparece el concepto de la división de clase, entre ellos está los burgueses y los obreros, también internamente entre los oficios que desarrollan los obreros. Por otro lado está entre burgueses por invertir en diferentes sectores económicos. Por último tenemos el orden social producción capitalista, que es la división del trabajo la que define el lugar del obrero en la sociedad y la ubicación en el proceso productivo. Unos ejemplos para relacionar la concepción del trabajo, según Marx, es que el obrero gasta toda su vida haciendo un producto que no le pertenece. También tenemos otro ejemplo que es el hombre se siente alienado porque no se siente a gusto en su actividad ni en la forma en que es tratado el obrero. Hay una semejanza de división del trabajo entre estos dos científicos, Marx y Durkheim. Entre ellas son la especialización, el entrelazamiento de los oficios con las diferentes funciones o procesos que se generan con la eficiencia del desarrollo del proceso. También otra semejanza es las sociedades se vuelven más condensadas y van creciendo con la modernidad y el crecimiento produce la necesidad y diferenciación del trabajo. Existen unas diferencias entre estos dos científicos que para Durkheim la diferenciación social y la división del trabajo producen solidaridad moral y cohesión social, mientras que para Marx la diferenciación social y la división del trabajo producen explotación y también afirma Marx que el hombre se está autodestruyendo con sus propias acciones. Las presuposiciones de Jeffrey y Alexander, según las dos teorías de Marx y de Durkheim, sugieren que Marx tendió al final de su vida hacia una visión unidimensional del materialismo, mientras que Durkheim hizo otro tanto por una unidimensionalidad de la subjetividad colectiva. También dice Jeffrey Alexander que después de observar la primera etapa de Marx, sugiere que el peso relevante que da la capacidad del hombre de crearse a sí mismo y con ello transformar la sociedad. Por otro lado, Jeffrey Alexander dice que respecto a Durkheim, considera que es posible dividir el trabajo en división del trabajo social y las formas elementales de la vida religiosa. Muchas gracias.